buenas días, tardes o noches, dependiendo del momento en el cual estés mirando esta transmisión. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Esperamos que Dios les haya acompañado durante la semana. Estamos disfrutando después de una semana de intensa labor en la iglesia de Green Acres, con una semana entera de evangelismo transmitido desde diferentes casas. Y ahora pues tuvimos una semana un poco más descansada en ese sentido, pero aún así seguimos en la labor de llevar adelante la predicación de la palabra de Dios y la lección de la escuela sabática. Así es. Estamos en un tema interesante, es un tema de mayordomía, stewardship, como se dice en inglés, y estamos listos para enfrentar esta nueva lección. Es una lección un poco más sencilla, creo yo, más sencilla que la semana pasada, pero aún así con sus detallitos que es bueno, aclarar y entender, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si comenzamos con unas palabras de oración? Así es. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tus bendiciones, que son muchas. Gracias, Señor, porque tú estás al tanto de nuestra economía y también estás al tanto de nuestra salvación. Te pedimos ahora en este momento que tu Santo Espíritu dirija este repaso de la lección. Amén. Y que podamos aprender cosas interesantes y ponerlas en práctica en nuestra vida cristiana. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos un tema interesante. El título de esta lección, las ofrendas para Jesús. Las ofrendas para Jesús. ¿Sabes que eso me recuerda un poquito? No sé por qué. Nuestra infancia. Sí, ¿por qué razón me recuerda un poco la infancia de uno, no? El hecho de que... Las ofrenditas. Las ofrenditas. O la ofrendita para Jesús. Cuando íbamos a la iglesia y nos decían la ofrendita. Ya, acuérdate de la ofrendita para Jesús. Incluso hay un canto que yo me acuerdo que cantábamos que decía, oigan las monedas, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Él lo va a saber. ¿Qué les parece si me dicen en los comentarios de Facebook y de YouTube si se acuerdan de ese canto? ¿Verdad? ¿Qué les parece? Yo creo que desde pequeños estamos hablando de este tema de las ofrendas para Jesús. Antes de comenzar, quiero decirles que nuestros canales de Facebook y de YouTube de la Iglesia Adventista de Green Acres están activos y abiertos para que nos saludes. Hoy tenemos muchos saludos. Acá tengo los papeles. Saludos de personas de todas partes que nos han visitado, que nos han visto en vivo o en diferido, y que se han tomado el tiempo, y quiero darles muchas gracias. Queremos darles muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir la señal nuestra, por contactarnos, por escribirnos, por darnos mensajes, y vamos a mencionar sus nombres hoy y vamos a reconocerles en nuestra transmisión. También hemos estrenado un canal de YouTube nuevo, Pastores Prieto. Pastores Prieto. Y si ustedes entran a YouTube, van a ver que pueden buscar el arroba de los tiempos de nosotros, Pastores Prieto, y nos van a encontrar, ¿ok? Y pueden allí pues suscribirse a nuestro canal privado nuestro, donde hay sermones nuestros, hay estudios, y las series de la lección de escuela sabática empezamos ya, porque es nuevo el canal, empezamos a ponerlo allí. Pero también acuérdense que esa misma arrobita, Adventista Green Acres, de la Iglesia Adventista de Green Acres, también ahí estamos. Así que esperamos que ustedes nos visiten en cada uno de estos canales. Las ofrendas de Jesús, las ofrenditas de Jesús. Sí. Yo quiero o las ofrenditas para Jesús. Ajá. Quiero que me digas un poquito sobre este tema. Quiero que me hables sobre ¿qué diferencia hay entre diezmo, que lo vimos la semana pasada? Sí. Mencionamos un poquito, no mucho, lo de las ofrendas la semana pasada. Sí.
pero en esta ocasión me gustaría saber si esa diferencia que hay entre uno y otro. Háblame un poquito al respecto. Sí, sí. Las ofrendas, como lo dijimos la semana pasada, y lo tendremos que repetir muchas veces porque no todo el mundo graba a la misma velocidad. Ujú. Las ofrendas no son requeridas por Jesús, ni aparecen en la Biblia como una cantidad exacta. Ok. Son solicitadas por Jesús y por los apóstoles y también en el Antiguo Testamento, pero no con una cantidad exacta. Ok. No es como el diezmo, que sí es la 10ª parte de nuestras ganancias. Yo sigo repitiendo ese verbo. Sí, sí. O ese sustantivo. Importante saber que tiene que ver con las ganancias con las ganancias nuestras. Y tiene que ver mucho con el hecho de cómo nosotros nos sentimos identificados, agradecidos, colaboradores con aquello que amamos. Cierto. Yo he visto muchos, en Facebook, por ejemplo, hay muchos programas de GoFundMe. Si se traduce al español, ve y dona. Y dona. Ayúdame a tener dinero para este proyecto. Y hay personas que se sienten motivados a donar. Cierto. A mí no se me olvida el hecho de que tuvimos hace como 2, 3, 4 años, no me acuerdo ya cuántos años hace de esto, aquella famosa catedral francesa, ¿verdad? De Notre Dame, que agarró fuego. Efectivamente. Y eso fue un desastre arquitectónico, cultural de ese país. Y hay personas que se sintieron identificadas a dar dinero para restaurar esa obra arquitectónica, una obra de arte, pero que a la vez genera mucho dinero para el turismo de allí, de esa ciudad. Hay taxistas, restaurantes, limpiabotas que viven de esa catedral sin ir nunca a ella, porque los turistas que van a verla consumen en esa ciudad. Y entonces muchas personas se sienten motivadas a dar dinero para St. Jude Hospital, por ejemplo. Es una obra hermosísima. Linda, contra el cáncer de niños. En fin, cuántas donaciones y cuántas personas están dando tanto dinero porque sienten en su corazón el motivo, el agradecimiento y la necesidad de colaborar con esa misión. Seguro. Ahora, por otro lado, existe el detalle de que la ofrenda, aparte de ser un asunto simplemente de donar porque me siento motivado a hacerlo, también tiene un carácter espiritual, ¿verdad? Espiritual. Y a ver, háblame un poquito sobre ese asunto de cómo funciona en el carácter espiritual, especialmente en la siguiente lámina que vamos a ver, que es la de los motivos. Porque sí, yo podría dar muchísimo dinero. De hecho, hay una parábola, hay una historia de Jesús, donde la gente daba mucho dinero y había una señora que daba apenas un poquitito, y hablamos un poquito de esa historia hace una semana atrás. Y Jesús dijo que uno había dado más que el otro. Sin embargo, monetariamente, estadísticamente, en números, era al revés. Era al revés. Entonces, no solo es un hecho de que voy a dar mucho dinero, pero ¿cuál es la razón? Hay una cosa interesante, y es que sabemos, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos hay muchos millonarios que cuando va llegando esta época, cuando va llegando noviembre, porque es el año fiscal, ¿verdad? El año fiscal. Cuando va llegando octubre, noviembre, empiezan a donar dinero. Y usted dice, ay, pero qué generosos son. Pero qué maravillosos son, que mira cómo le donan dinero. Y el asunto es que ya sus contadores les dijeron que les sale más barato donarle dinero a una institución religiosa o a una caridad determinada
que pagar los impuestos de ese dinero que ganaron. Ellos donan, Sí, donan muchísimo para no tener que pagar más en impuestos. Entonces el motivo no es tanto que se sienten agradecidos ni movidos a Ahora, ayudar. es cierto que no voy a juzgar los motivos de un millonario. Sí, claro. Porque obviamente siempre hay alguno que dice, bueno, mato 2 pájaros de un tiro. Cierto. Pago menos impuestos y a la vez le dono a algo que sí siento que puedo ayudar. Que vale la pena. Sí, claro, ¿por qué no? Sí. Pero la realidad es que hay un ahorro por detrás del asunto, ¿no? Hay algo y uno detrás. siempre se va a preguntar eso, si el motivo es altruista o si el motivo es egoísta. Y lo bueno que tiene Sí, esta palabra motivos. Motivos. Y voy a poner en pantalla sentimiento, el slide. Lo bueno que tiene es que no podemos juzgar a nadie, Ujú. porque es algo que solo Dios puede saber. Ujú. Es el único que puede leer nuestros pensamientos. Sí. ¿Qué tienes que decirme con respecto precisamente eso, a los motivos? Sí. Háblame de eso. Es importantísimo eso, que una cosa son los motivos Ujú. y otra cosa es la cuantía, la cantidad Ujú. de dinero que estamos ofrendando. Ok. Si yo puedo ofrendar muchísimo dinero, Ya. incluso hasta arriesgar la economía del hogar, Ujú. al punto de llevarla casi al ahogo. Ujú. Pero si lo hago y mis motivos no son los mejores, Ajá. de nada vale lo que estoy dando. Ya. Ahí en 1 Ya. Corintios 13, hablando precisamente del amor, Ujú. dice que si hasta doy mi cuerpo para ser quemado vivo y no Ok. tengo amor, de Ya. nada me sirve. Ya. O sea que el principal motivo para ofrendar, Ujú. ya sea a la iglesia, una institución humana, o a un hospital, a cualquier cosa, Ya. el principal motivo debe ser el amor. El amor. Si usted no lo hace por amor, Ya. está botando el dinero. Ya, y yo creo que de hecho es el punto que habíamos visto la semana pasada. ¿Cuánto sientes que es caro? ¿Cuánto sientes que algo es caro? Bueno, depende de a quién se lo estás regalando. Efectivamente. Porque Efectivamente. puede ser que nosotros sintamos que algo es caro porque se lo estoy regalando al jefe. Sí. Entonces, puede ser que un par de zapatos de JCPenney de $120 que le regale al jefe diga, wow, qué caro me está saliendo este regalo. Sí. Pero si el mismo par de zapatos se lo estoy regalando a mi padre, digo, se lo merece, toda la vida he estado en eso. Es más, podría ser hasta más caro que eso. Efectivamente. Todo depende, no del precio No del del zapato, precio, no de la cantidad. sino a quién ¿A quién tú se lo das? estoy ofrendando. Por eso me gusta mucho el Sí, título. ajá, sí. Ofrendas para Jesús. Ofrendas para Jesús. Y yo creo que tenemos que tener muy claro, mis hermanos, que nosotros no somos jueces de esos motivos. No, no. No podemos. Nunca podremos. No tenemos la capacidad de decir, De leer el de pensamiento. leer el pensamiento. Así que esto es algo que le estoy diciendo a cada uno y me lo estoy diciendo a mí mismo, que tiene que ver directamente con ofrendas y también con diezmo, pero especialmente con ofrendas. ¿Cuál es el motivo por el cual estás ofrendando? Hay personas, por ejemplo, que yo sé porque todo sucede de un modo, que en la iglesia dicen, ay, tengo $1, pero yo veo tantas personas dando $20 aquí que me da pena. Me da pena dar $1. Y puede ser que sí, que le dé pena darle Puede $1. ser que le dé pena. Sí. Pero yo quiero decirte una cosa, a nadie le importa. No, Y número uno, y número dos, y si le importa, ellos tienen un problema muy serio. muy serio. Porque yo quiero recordarte que la que más ofrenda dio en aquel momento que Jesús dijo, Fue la viuda. fue una viuda que dio poquitito, pero dio de todo corazón, con amor, lo que tenía. Entonces, ¿qué motivo está
haciendo que tú estés dando ofrenda, eso es extremadamente importante. Muy importante. Bien, tenemos que seguir caminando porque el tiempo se nos está yendo. Y hablando de motivos, también existe cierta planificación. Planificación. ¿Sí o no? Háblame un poquito de esa planificación. Sí, realmente las emociones van a tener un lugar en la vida de nosotros. Siempre la tendrán. Ajá. Como hay personas que están escuchando un sermón y ya vienen pensando desde hace rato que le agrada llegar a ser miembro de la iglesia. Ok. Pero de pronto el pastor hace un llamado y él no había planificado bautizarse, pero en ese momento el Espíritu Santo le tocó el corazón y esa persona no vino ni con ropa si quiere para ponerse después que se le moje la suya. Sí. Y de pronto pide ser bautizado y creo que sería un crimen negarle a esa persona que en un momento determinado el Espíritu Santo le tocó el corazón y pide bautismo. Bueno, en cuanto a la ofrenda, que es lo que estamos hablando, pudiera ser que una persona determinada dentro de la congregación escuchó una gran necesidad que tiene otra persona. Exacto. O la misma iglesia. O la misma iglesia. Nuestra iglesia, por ejemplo, está enfrascada en este plan para comprar un templo. Sí. Y hay muchas personas que dicen, me siento motivado a colaborar con esta misión. Sí, exactamente. Y obviamente hay algo con todo esto, y es que sí, motivos tienen mucho que ver. Sí. Pero existen motivos, y a lo que yo le llamo motivos intelectuales permanentes. Eso es. ¿Cómo sería la sigla de eso? Sí, ya entonces, MIP, motivos intelectuales permanentes. Sí. Lo que hemos hablado hasta ahora es por una emoción. Emoción de momento. De momento, o realmente una emoción provocada por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Sí. Un llamado de Dios. Pero esa no es la regla. Esa no es la regla. Esa debería ser es la excepción. ¿Cuál es la regla? ¿Cómo es la planificación? Voy a poner en pantalla. La regla es una ofrenda sistemática. ¿Qué quiere decir eso? A ver, explícame. Que yo planifico de acuerdo a mis ganancias constantes, y aquí sí podrían entrar no solo las ganancias, sino las entradas, todas las entradas. Y yo planifico de todas mis entradas y digo, si son constantes, iguales cada mes, sí. O cada semana, depende del periodo en que se cobra. Yo debo planificar para no llegar al templo cuando voy a adorar y cuando llegó la hora de los diezmos y las ofrendas, meter la mano en el bolsillo de pronto y diga, bueno, lo primero que salga, eso es lo que voy a ofrendar. Y se me trabó en la mano los billetes. ¿Y si sale un botón o un caramelo? Y lo que sale es un botón o una moneda de 25 centavos. Claro. Y dice, no voy a volver a meter la mano porque el diácono está esperando que le acaben de echar la ofrenda. Y ya lo que, no es el momento. Lo que cogí fue $1 y $1 o 25 centavos fue lo que vino a la mano. No. Esa no es la ofrenda sistemática. No, debe ser planificada. Hay algunos tipos de planificaciones que no lo estamos dando como una orientación fija, sino como una idea. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay una que si yo devuelvo mi diezmo y el diezmo son $2,000 porque gané $20,000 en ese mes, estoy exagerando, pero casi nadie gana eso mensualmente. Claro. Quiere decir, si el diezmo es tan alto, es porque yo recibí una entrada altísima. Entonces yo valoro y digo, bueno, si yo soy capaz de poder dar $2,000 de diezmo, voy a dar $2,000 de ofrenda. Ya, y eso sería eso le llaman el doble diezmo. Como un doble diezmo. ¿Entiendes? Ahora,
También puede ser, la persona tal vez tenga una familia muy numerosa y no fueron $20,000, fueron $800 lo que ganó en el mes. Ajá. Después de devolver los $80, de esos $800, la persona puede, por ejemplo, planificar y decir, bueno, el 50% del diezmo. Devuelvo el diezmo, $80, y doy 40 de oferta. El 50% del O sea, el diezmo, 50% un porcentaje determinado del okay. diezmo. Ya. Hay otros que dicen, bueno, voy a dar el diezmo del diezmo. O sea, eso es más pequeñito. El 10% del diezmo. El 10% del diezmo. O sea que voy a dar $80, voy a devolver mis $80 de diezmo y voy a dar 8 de ofrenda. Sí, o sea que eso sería como un 1%, ¿no? Pero ahora, ¿de qué depende toda esta planificación? Depende de las posibilidades económicas. Pero yo creo que más que nada depende y de la generosidad de los motivos. De cada uno, los motivos. Sí, porque no estamos hablando aquí, y esto es importante que lo entendamos, no estamos hablando aquí de números fríos. El diezmo no es número frío, la ofrenda no es número frío. Y quiero decirles esto, el diezmo parecería ser número frío porque ya está calculado, es el 10%. Pero si usted da el diezmo, que es el 10% de su salario, porque le toca dar el 10% de su salario, y no existe corazón, no existe amor, de nada vale. Si usted da una ofrenda y dice, bueno, yo planifiqué en el mes 10% de ofrenda, es un número frío, y ya yo lleno el cheque o lo envío por electrónico porque me toca, porque eso es lo que planifiqué en el mes. No. Sí. ¿Dónde está la conexión del corazón con esa planificación? Efectivamente. No existe, y si no existe, no sirve. La iglesia va a usarlo, es dinero. La iglesia va a depositarlo en su cuenta de banco, es dinero. Y la iglesia lo va a gastar, es dinero. Pero el motivo de adoración que significa esto, no está. Es cierto. Entonces hay un detalle, y es que sí debe existir un motivo, como yo le llamo, intelectual permanente. Seguro. Pero sigue siendo motivo. Sigue siendo motivo. Yo me siento agradecido a Dios permanentemente, no por un momento de emoción. Claro, no por un momento de emoción. Sino porque intelectualmente he razonado que le debo todo. Ajá. Es como que, por ejemplo, yo le pase una mesada a un familiar cercano, un hijo, una madre, un padre, y eso no me duele. Está planificado, está en mi economía, pero hay un motivo de amor en el corazón para que ese motivo intelectual permanente esté allí presente cuando yo cada mes le doy una mesada a mi padre o a mi madre o a mi hijo. No por emoción, sino por planificación, pero hay un motivo de amor permanente. Perfecto. ¿Entendemos la idea? Y el amor tiene dos gradaciones. Ya, Cuando se le preguntó a Jesús en qué consistía la ley, él dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. O sea que el amor tiene sus gradaciones y debe estar en primer lugar en nuestra planificación económica. Primero Dios, aunque debemos tener cuidado, no caer en el extremo de los fariseos que decían que la ofrenda que le podían dar a Dios, a su madre se la daban a Dios. Que le decían, eso es lo que quiere decir Corbán. Eso es lo que quiere decir Corbán. El folleto no habla de Corbán. El folleto no habla mucho sobre el tema de Corbán. El folleto no habla mucho de eso. Pero hay un detalle que quisiera, y es un paréntesis pequeño nada más. Pequeño. Nunca hagamos Corbán. Nunca. Porque el motivo más inicial que tenemos todos nosotros, la responsabilidad más sagrada que tenemos todos nosotros, son nuestros padres, nuestros hijos y la familia cercana. Entonces llegaban incluso el texto, si mal no recuerdo, dice que los hacéis, o sea, Jesús está hablando con los fariseos y dice, ustedes los hacéis desviarse. O sea, ellos presionaban a otros para que no apoyaran a su padre o a su madre a costa de darle dinero al templo.
Y eso es curioso porque no podemos nosotros obviar la idea de que sí es cierto que nosotros tenemos que proveer para el templo, pero hay una iglesia pequeña que Dios nos dio. Yo nunca se me olvida una vez, y esto lo puedo decir en público porque en realidad no voy a mencionar nombres ni nada. Había un hermano en una iglesia que diezmaba y ofrendaba como nadie. Eran cientos de dólares, 1,200. Y yo pensé que era que el muchacho ganaba mucho dinero. Sí. Resulta que un día llego a la casa y no tienen corriente eléctrica. Y le pregunto a la esposa y dice la esposa, ay pastor, usted no sabe lo que está pasando. Y yo, ¿qué está pasando? Que no tenemos dinero para pagar la corriente eléctrica. Pero hermana, ¿cómo es posible que no tengan dinero para pagar la corriente eléctrica si su esposo es el que más diezma y ofrenda en la iglesia? Y dice, sí, él lo da todo para la iglesia y no tenemos ni para la corriente eléctrica. En otras palabras, él no daba el diezmo y la ofrenda, él lo daba todo. Y usted diría, ay, qué bueno, qué maravilloso. Bueno, ¿y la familia qué? ¿La comida qué? ¿La corriente eléctrica qué? Entonces Jesús dice, dice aquí, no hagas corbán. tengo el texto, lo ¿Cómo busqué. dice? ¿Cómo dice? Dice aquí, pero vosotros, le dice, bueno, desde el 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. O sea, todo aquello con que pudiera ayudarte. Así que mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. En otras palabras, yo voy a ofrendarle a Dios el dinero que debiera ser destinado. En lo que yo pudiera ayudar a mi mamá y a mi papá. Sí. Ahora, no significa que no ofrendes, ofrenda. No quiere decir eso. Claro, ofrenda. Pero ofrenda con el juicio y razonamiento que hemos hablado. De hecho, de eso se trata la planificación de la ofrenda. Voy a poner de nuevo esa imagen porque yo creo que es importante. Por eso hay personas que tienen que planificarse, hacer su presupuesto. Por eso estamos hablando del presupuesto, claro, y la planificación. Claro. Y usted en el mes se organiza y dice, este porcentaje va para esto, este porcentaje va para el otro. No es a lo loco. Pero obviamente que aunque no sea a lo loco, sí tiene que ser con motivo de amor. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente? Porque ya el tiempo se nos va yendo, ¿verdad? Y tenemos que hablar un poquito sobre el tema de qué significa o qué trasfondo tiene la ofrenda con la adoración. Háblame sobre ese tema. Sí. Cuando un adorador va al templo a tener un encuentro con Jesús, cuando entrega la ofrenda, le está entregando un regalo a Jesús. Ustedes no se han fijado que todos los seres humanos tenemos la costumbre cuando vamos a una casa de visita, que no acostumbramos a ir tal vez mucho, pero siempre le llevamos un regalito a la persona como un gesto de amor, un gesto de amor. Bueno, cuando uno va al templo a adorar, como un gesto de amor le llevamos a Dios esas ofrendas. O sea que tiene que ver. ¿En qué sentido es eso adoración? Sí, en que estamos, porque uno dice llevarle a Dios, pero estamos hablando, ya todo el mundo debe entender que Dios no necesita ni el diezmo ni las ofrendas. Sí. Se lo estamos llevando a la causa de Dios, a la obra de Dios. Okay. Es para a quien le entregamos el dinero. Y esa adoración es mi respuesta a Dios, de alguna manera. Mi respuesta a Dios por el amor que Él tiene hacia mí y lo hago a través de la causa de Él en esta tierra. Exactamente. Hay una, es el intermediario. Hay un escrito en rojo que pusimos allí. Dice básicamente, curiosamente se ha sugerido que el espacio utilizado para las ofrendas podría ser o debiera ser el último. No precisamente para darle la oportunidad al que llega tarde, sino para que como se recibe en el sermón el regalo de la palabra de Dios, y Él es el primero en dar, el adorador hace reciprocidad. Seguro. Seguro. Interesante. Esa es una idea de un grupo de teólogos
que expresaron cuando estaba estudiando su servidor y mi hijo, que estudiamos juntos en la sucursal de la Universidad de Montemorelos, allá en La Habana. Un pastor, un teólogo, un doctor en teología, nos explicó eso en la asignatura precisamente de culto de adoración, así se llama la asignatura. Sí. Él expresó que se había analizado, que sería curioso, sería interesante que el orden en el culto de adoración de los diezmos y las ofrendas no fuera en el lugar donde siempre lo hemos visto, sino al final del culto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la casa de Dios a ofrecerle un culto a Dios, nosotros debemos recibir primero la bendición de su santa palabra. Y es como una respuesta a esa bendición. Y la ofrenda y los diezmos viene a ser como una respuesta de amor al regalo que Dios nos hizo primero. Resulta que esa respuesta es adoración. Eso es adoración. Yo recuerdo que una de las claves que escuchamos en esas mismas clases es que la adoración es la respuesta del hombre ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. Hay personas que responden a esa presencia con un grito de alegría. Hay personas que responden a esa presencia arrodillándose. Hay personas que responden a esa presencia con un sentido de sobrecogimiento. Hay otros que responden. Cada persona responde diferente, de una forma diferente, a la presencia de Dios. Y yo creo que de eso se trata este canto que se llama I Can Only Imagine. Sí. Apenas puedo imaginar o solo puedo imaginar. Dice, ¿qué haré cuando esté en la presencia de Jesús? Y el autor del canto dice, ¿me quedaré de pie o me arrodillaré? Sí. ¿Podré cantar o no podré hablar para nada? Sí, cuando uno es interesante, ¿no? La adoración, la respuesta. Mira, que cada persona reacciona de acuerdo a su carácter. Ajá. Cuando uno recibe, por ejemplo, una alegría muy grande, o también una tristeza muy grande. Sí. Si, por ejemplo, es una tristeza, unos gritan, otros lloran, otros se quedan mudos. Y así la reacción del ser humano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano amado, estar criticando a una persona. ¿Por qué? Porque levantó la mano, cuando se canta un himno, o levantó la las manos, o dio un aplauso, no las levantó, sí. o incluso yo a veces acostumbro en los llamados a decir, sí, si quieres quedarte en el asiento, si quieres arrodillarte, si quieres venir al frente. Sí. No todo el mundo reacciona igual ante la misma presencia de Dios. Y no nos podemos sentir molestos porque alguien haga algo que yo no hice. Porque cada uno lo hace de acuerdo a su personalidad. Y tiene mucho que ver con los motivos de lo que estamos hablando Tiene hoy. que ver con los motivos, y los motivos no se juzgan, porque el que juzga es el que está pecando. El que está pecando. No el que está levantando las manos para alabar a su Dios. Las ofrendas, en este caso, tienen un motivo de amor. Como dije, puede ser un motivo de amor permanente, intelectual, pensado, razonado, planificado, presupuestado. Parece frío, pero si el motivo que está detrás de ese presupuesto es el motivo del amor a Dios, sigue siendo una respuesta de adoración. A veces hay un detalle con esto, y es que no podemos obviar el hecho de que en ocasiones en la misma iglesia existe ese motivo de adoración en ocasiones y es espontáneo también. Así mismo es. Surge una necesidad, surge un tema, surge un detalle y la persona siente en su corazón en el momento, no está dentro de la planificación y siente en su corazón y dice, ¿sabes qué? Yo voy a dar un poquito más de ofrenda. Nadie puede juzgar eso, nadie puede negarlo o nadie puede incentivarlo. Yo he criticado muchas veces personas que tratan de sacarle el dinero del bolsillo a la gente.
Yo he estado en un par de conciertos donde el cantante al final le falta poco para ir de asiento en asiento y meterle la mano en el bolsillo a la gente para que donen para esta institución o para que donen para la otra institución. Estuve en un concierto de un cantante cristiano de nuestra iglesia donde se metió más tiempo arengando para que la gente donaran para la institución que él representa que cantando. Y yo no creo que es posible en una iglesia que nosotros estemos presionando a las personas de ese modo cuando es algo que tiene que salir del corazón y punto. Y usted dirá, pastor, pero eso no afectará los numeritos de la iglesia. Mire, si los motivos del corazón son inspirados por Dios, habrá suficiente y de sobra, porque hay bendición de parte de Dios. Dios proveerá. Porque lo que Dios sí no bendice es cuando intentamos meterle la mano en el bolsillo a la gente y nosotros sacarle el dinero. No es así. No es así. La persona de su corazón dando lo que Dios ha puesto en su corazón. Así mismo es. Muy importante eso. ¿Qué les parece si nos vamos a la pregunta? A la pregunta. Y la pregunta dice así: la ofrenda que todo hijo de Dios debiera entregar al Señor ha de ser: A, el fruto de su generosidad; B, el 10% de sus entradas; C, el doble diezmo. Bueno, yo quiero que en este momento aprovechemos para saludar a algunas personas que tenemos en pantalla. Que escribieron, y los tengo aquí, están aquí ahora. Quiero saludar a Ramona Vázquez, creo que la conocemos de algún lado. Sí, ella, Ramona dice, Vázquez, los recordamos con mucho cariño. Fue miembro de la iglesia de Bradmore. De Bradmore, y dice, los recordamos con mucho cariño, pido oración por mi familia, pastor, y por mi cuñada que está muy mal de salud. Así que es la hermana de Luis, dice así. Sí. Muy importante, estaremos orando por esta persona. El esposo de ella. Oh, ok. Pues dice, mi hermana Mechi falleció. No, ya esta es tu respuesta. Ya, no. Estamos hablando solamente de los saludos allá. Así que oremos por esta persona que está pidiendo oración. Damaris Díaz Ayala, un abrazo, les queremos. Ranchuelo, esa es mi sobrina. Son personas que nos están saludando porque nos conocen de diferentes lugares. De la iglesia de Ranchuelo. Sí, y obviamente nos están saludando. Quiero saludar también a Carmen Castillo. Saludos, bendiciones. Gracias, Carmen. Mi ex cuñada. Sí, que Dios te bendiga mucho. O mi cuñada. Sí, Olga Saín. Bendiciones para todos. Muy linda semana de oración. Linda semana de oración. Eso es cierto, lo tuvimos. María Castro. Gloria a Dios por tan bendecida semana. Qué bueno que nos estuvieron siguiendo durante la semana. Sí, Belkis Hernández, Dios los bendiga. Carlos Manuel Telles, bendiciones para todos. Jenny Ramírez, bendiciones. Qué lindo que nos están saludando tantas personas de diferentes lugares debido al programa especial que tuvimos en la iglesia de Green Acres toda esta semana que pasó. Onilda Mosqueda, bendiciones, les amamos hermanos. Ninon Mendieta, que también nos saludó y dice que no había audio. Hubo un momento el sábado que tuvimos problemas con el audio el sábado pasado, pero bueno, ya eso se arregló. Y también Gesa Velázquez nos dice lo mismo. Arelis Acosta también nos saluda y la conocemos de hace un tiempo. Raquel Pozo, que Dios te bendiga, un saludo. Dios te bendiga, dice Raquelita. Feliz sábado, Dios le bendiga. Onilda Mosqueda, bendiciones, dándole gracias a nuestro Dios. Qué bueno. Y tenemos a Arelis Acosta diciendo gracias a Dios por esas almas que entregaron su vida a Jesús. Amén. Mi tía Belkis, un besote grande para los pastores Prieto. Mi tía desde Cienfuegos, Cuba. Y algunos respondieron la pregunta de la semana pasada. Y Arelis la respondió y la respondió bien. Y también mi tía Belkis la respondió bien. Yelena Montero nos dice feliz sábado, bendiciones miles para todos. Yelena, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Arelis dice felicitaciones a los pastores Prieto por tan interesante repaso de la lección, muy bien explicada. Gracias, Arelis. Gracias, Arelis. Te queremos mucho. Dios te bendiga. Y también tenemos tenemos más aquí. Raquel Pozo contestó la pregunta también, lo hizo bien. Raquel, muy bien.
Tony, desde nuestra iglesia de Green Acres, que también nos saluda. Y saludos, Tony. sí, Arelis escribió varias veces, Arelis Acosta. Y tengo aquí al final a la Reina Bella. La Reina Bella. Sí, feliz sábado, mis hermanos. Y tengo, a ver si se me queda alguien, creo que tengo a todos. Migdalia Montes de Oca. Migdalia, que Dios te bendiga. cariño. Dice, bendiciones y cariño para mis queridos pastores Luis y Ever Prieto. Que Dios te bendiga. A ti Que Dios también, te bendiga, Migdalia. Migda. Dainelis González, qué bonita foto, porque pusimos una foto nueva Sí. en nuestro canal privado de Facebook. Que Dios les bendiga grandemente. Y Humberto Padrón, hombres de Dios, dice él, bendiciones. Gracias, mi hermano Humberto. Gracias por saludarnos. Rita María Martín. Rita Dios les María. bendiga, hermanos. Y bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Cuántos nos saludaron esta semana? ¿Qué ustedes creen que sea la respuesta? A ver, díganme ustedes. La A, el fruto de la generosidad, el 10% de sus entradas o el doble diezmo. Tarán, tatán. Si ustedes dijeron... ¿Cuál es, papi? ¿Cuál A. es? Ah, El fruto de la de generosidad. el fruto de su generosidad. Acuérdense que es lo que hemos hablado, son los motivos. Sí, Son los motivos. sí, no es una cantidad fija. Bien, vamos a hablar un poquito sobre, yo creo que ya hablamos de esto. Ya o sea, hablamos de las ofrendas ya hablamos un sistemáticas. poquito de las ofrendas sistemáticas, pero yo quiero que hablemos un detallito más, y es como las ofrendas cuando no hay dinero. Cuando no hay dinero. Yo creo que tenemos que también hablar un poquito de las ofrendas cuando no hay dinero. Porque a veces, sí, llegamos a la iglesia, no hay trabajo, la persona no ha tenido trabajo, no ha tenido una condición para ofrendar, no hay dinero. No hay dinero. Literalmente. No hay dinero, o el dinero que tiene no es corbán. O el dinero, el poquito dinero que tiene no es corbán. Es para sostener a su hijo, a su familia, a su esposa, a su casa. Y sí, puede ser que haya dado un poquito de dinero, de ese dinero, como aquella viuda, ¿verdad? Y Dios va a ver eso con un corazón agradecido y va a bendecir, porque no tiene que ver con la cantidad, ya lo hemos hablado, tiene que ver con el motivo. Pero, hay otras cosas que usted puede hacer. Hay otras cosas que usted puede hacer. Que no se trata de efectivo. Que no se trata de efectivo. Hay otras cosas que usted puede hacer que no se tratan de efectivo. Miren, usted sabe cuánto necesitamos en nuestra misma iglesia de Green Acres personas dispuestas a ir a la iglesia temprano para ayudar a cargar sillas, ayudar a montar el talón que ponemos delante de bienvenida, ayudar en lo que haya necesidad de ayudar. ¿Sabe cuántas personas necesitamos, por ejemplo, para ayudarnos a cargar las cámaras cuando se va a transmitir, a montar esas cámaras, a estar detrás de esas cámaras? Así mismo es. ¿Cuántas personas necesitamos para, cuando termina todo, revisar alrededor? Y usted dirá, no, esos son los diáconos. No, hermano, no vivimos en el siglo I. No. Podemos decirle a usted categóricamente que todos son bienvenidos a dar una ofrenda de tiempo, una ofrenda de talento. ¿Cuántas personas tenemos en la iglesia que cantan, que recitan, que pueden cocinar? ¿Cuántas personas pueden cuidar a un enfermo? ¿Cuántas personas pueden llamar por teléfono? Usted ofrenda tiempo, usted ofrenda talentos. Hay personas que saben hacer unas pupusas riquísimas. Así mismo es. Salvadoreños que me están escuchando por ahí. Sí. Hay personas que pueden hacer unos tacos deliciosos mexicanos. Un congrí Cubano. exquisito, ¿verdad? Un arroz con gandules de primera. Un tamal. Hay personas que pueden cocinar riquísimo, y los sábados necesitamos personas muchas veces que ofrezcan ese talento que tienen para ofrendar su cocina, para ofrendar su tiempo, para ofrendar su talento. Y eso ofrenda. Eso es ofrenda. No sustituye el dinero, No. es más, complementa el dinero. Complementa. Okay. Entonces, yo creo que tenemos que dedicar este tiempito para decir que no se sienta mal, porque quizás en algún momento el dinero no es lo que tiene para ofrendar. Hay muchas cosas que podemos ofrendarle a nuestro Dios, siempre y cuando usted lo hace, porque el principio sí tiene que seguir siendo el mismo. Siempre. De amor, el amor. de corazón, con amor. No es para que
competir con otro hermano a ver quién cocina mejor. No, es el amor de corazón para decir, voy a hacer lo que Dios me ha puesto en el corazón, que puedo hacer para Dios. Dirígete a un miembro y así llevan el almuerzo y llevan para 3 o 4 más. Sí, no, y a veces... No quiere decir que tenga que cocinar, pero es que para a toda la veces iglesia. es que a veces se ha dicho, por ejemplo, ¿cuántos podrían ayudar en esto? Usted sabe que puede ayudar, levante su mano. Acércate al pastor de la iglesia. Pastor, dígame qué puedo hacer en esta iglesia. Ajá. Ahora, yo no estoy hablándote de Green Acres, estoy hablando de cualquier iglesia que ahora mismo tú vas. Puede ser adventista, bautista, metodista, la que sea. Acércate al pastor de tu iglesia y dile, pastor, ¿qué puedo hacer? Escuché a unos pastores prietos hablar en la internet que yo puedo ofrendar en esta iglesia más que dinero, aunque no sustituye. Puedo ofrendar dinero, pero voy a ofrendar también talento, voy a ofrendar tiempo. Pastor, dígame, ¿qué más puedo hacer en esta iglesia? Así mismo. Y estoy totalmente seguro que el pastor va a estar súper contento de decirte en qué más puedes colaborar. Y es también parte de esa ofrenda. Vamos a concluir. Sí. Y vamos a hacerlo con la última imagen. ¿Qué te parece? Porque ya se la hablamos un poquito. Hay una cita de testimonios para la iglesia. Tomo 2. Está interesante esa cita. Háblame de ella en 3 minutos para ya despedirnos. A ver, dice el libro celestial de las memorias. También anota la fidelidad financiera de los miembros de la familia de Dios. El ángel registrador toma nota fiel de cada ofrenda que se dedica a Dios y se entrega en la tesorería, y también de los resultados finales de los medios así ofrendados. El ojo de Dios observa cada centavo que se dedica a su causa, igualmente como la actitud de regocijo o mezquina de el dador. También se registra la motivación de que hemos estado hablando durante toda la noche. Los motivos. La motivación de la dádiva. El problema está que cuando nosotros ofrendamos, la gente ve una cosa, pero Dios ve otra. Porque Dios lee el corazón. Y Él ve esos 25 centavos que usted dio, que está dando casi su vida entera. Y la gente no, la gente ve 25 centavos. El motivo de gozo, el motivo de agradecimiento, el motivo, el corazón. Recuerden que tenemos entonces 2 formas. Una, un motivo intelectual, planificado, programado, pero sigue siendo motivo de amor, de adoración, de agradecimiento. Sigue siendo, ¿ok? Y el segundo, el modo espontáneo, en el cual por una necesidad determinada usted espontáneamente también ofrendó. Pero existe un tercero que acabamos de poner, y es el de aquellas cosas que también Dios me ha dado, como mis talentos, mi tiempo, aquello en lo cual Dios me ha dado capacidades para servir, también como ofrenda a Dios, como regalo a aquel que lo dio todo, por mí. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Hemos llegado. Ha sido un gran placer saludarles. Ha sido un gran placer conversar con ustedes. Ha sido un gran placer, además, saludar a aquellos que nos saludaron durante la semana a través de Facebook y YouTube. Acuérdense que nuestros canales oficiales de la Iglesia Adventista de Green Acres son @, o sea, el ¿verdad? Adventista Green Acres. Y estamos presentes en Facebook y en YouTube. Y también esta transmisión está saliendo a través de nuestros canales privados, @Pastores Prieto, en Facebook y en YouTube. Así que 4 canales para poder ver esta transmisión, para poder estudiar esta lección. Bueno, ha sido todo por hoy. Que Dios me los cuide mucho, que Dios me los bendiga, y no olviden, ofrendemos al Señor de aquello que con tanto amor Él nos ha regalado. Amén. Que Dios te bendiga, Amén. Que Dios te guarde, y hasta la próxima.